Hace unos días habíamos repasado las declaraciones del gobernador Ignacio Torres con respecto a los incendios que se están dando en la cordillera, pero puntualmente sobre un foco ocurrido en Esquel, que se llegó a la situación de que era intencional, o por lo menos eso es los primeros datos que se tienen. Y allí Torres avanzó y dijo que estaba involucrado un empleado municipal, el cual, bueno, seguramente haya sido desvinculado, y que había sido detenido. Primeramente lo habían trasladado al hospital por inhalación de monóxido a raíz de que estaba ahí cercano al fuego, a cuando se inició. Bueno, vamos a hablar sobre esta situación con Ismael Cerdá, es el procurador de Fiscalía en Esquel y entiendo están con esta investigación. Ismael, ¿cómo le va? Federico Sánchez y el equipo lo saluda. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bueno, a ver, cuéntenos un poquito en principio qué se está investigando a través de la Fiscalía de Esquel con este nuevo foco, ¿no? Porque hay varias, está lo de Puyén y lo de Atilio Biglione, que ya lo hemos repasado, pero también está este foco que se dio en días pasados en la ciudad de Esquel. Efectivamente, sí, el domingo en horas del mediodía o pasado el mediodía se registró este foco en la zona de Camino Gualjaina, pero es un sector que queda atrás de la zona de Nahuelpan, acá cerca de Esquel. Sí. Y es un incendio que estamos investigando el motivo, sabemos que es intencional, eso no hay duda, pero estamos viendo cuál fue la motivación y sobre todo quién fue el autor del hecho, más allá de que haya una persona internada grave con quemaduras. Estamos investigando la motivación primero porque acá, y esto es lo que entendemos hasta ahora de lo que llevamos a la investigación, se trata simplemente de una situación o de una discusión o un problema de larga data, de años, entre una comunidad de la zona de Nahuelpan, sí, contra unos particulares que tienen un campo lindero o que se disputa en realidad legalmente la posesión de ese campo. Ajá. En ese contexto se da esta situación el domingo, cuando una persona que alquiló parte de ese campo para dejar hacienda, alguien de esta comunidad los ve, va y les dice que no se puede dejar animales en ese sector porque es de la comunidad, y esta persona en particular, que quien alquiló el campo, le dice, no, acá estamos haciendo un transbordo para no ir con el camión y acoplado hasta el destino final. Entonces solamente acá estamos haciendo un transbordo. Entonces ahí terminó la discusión, esta persona dijo, bueno, listo, está todo bien, y ahí terminó, digamos, por así decirlo, ese encuentro entre esta persona, sí, entendemos que la persona que está internada, y estos particulares que habían llevado a Hacienda. Ajá. En un momento determinado, mientras esta gente que llevaba Hacienda almorzaba en el puesto que está ahí a unos 500 metros, les avisa otro puestero de un campo lindero que se estaba prendiendo fuego la zona, el sector, y es donde, cuando salen a ver, sobre todo porque habían dejado un acoplado con el que trasladaban animales, preocupados por si estarían prendiendo fuego el acoplado y demás, ven que hay un incendio de pastizales, porque esa zona es toda de neneo, no hay mucho más que eso, y ven a esta persona que ya se iba del lugar a caballo. Entonces entendieron que este fue el que prendió fuego, y esa fue la primer versión que nosotros tuvimos de parte de este particular, que fue quien hizo la denuncia. Claro, a ver, para ir siguiéndolo, fiscal, en el relato de los hechos. Entonces, este primer incendio o foco se da, después me contará usted si se propagó más allá, pero en un campo privado, entiendo. En un campo privado. En un campo privado. ¿Y después esto avanzó o se pudo sofocar en el momento? Sí, en la zona donde ocurrió, que es una zona de neneo, pastizal y piedra, no hay mucho más que eso, no hay forestaciones de gran magnitud, avanzó por el viento, una zona de mucho viento, y obviamente avanzó un poco más allá, y finalmente fue sofocado, y no había mucha más vegetación como para tener... para que no tengan la situación controlada rápidamente. Eso se controló rápido por parte de la gente de incendios forestales, de bomberos, pero esa fue la situación concreta. Sí. Después, cuando nosotros, y yo personalmente me hago presente en ese lugar a fin de hacer las pericias con la gente de bomberos, los peritos y demás, si bien determinaron que sí, que fue intencional, porque es un sector muy pegado a un mallín en donde no había forma de que el fuego se produzca de forma natural,
intencional fue. Lo cierto es que he entrevistado un par de testigos y sobre todo un puestero que no es ni parte ni de la comunidad ni de esta gente que llevaba la hacienda. Él fue muy claro al decir que ni bien inicia el incendio, ahí a pocos metros, o sea 200, 300 metros, una persona llegó corriendo a pedirle una pala para sofocar ese incendio. Esa persona que indica este puestero, por las características, por la descripción y demás, es la persona que hoy está internada en el hospital con quemaduras graves. Es decir, lo describe de tal manera que entendemos que no hay duda de que es la misma persona. Es la misma persona, perdón, fiscal, que se dice, de acuerdo a las declaraciones, pidió esa pala para sofocar el incendio, pero le pregunto, ¿es también la misma persona de la cual sospecha porque lo pusieron bajo detención, entiendo? No está detenido. No está tenemos detenido. Ninguna persona detenida, nunca estuvo detenido, está internado así porque llegó al hospital con quemaduras gravísimas, la vía respiratoria comprometida y demás. Incluso se estaba evaluando su traslado a un hospital de complejidad que atiendan gente con ese tipo de lesiones, pero no está detenido, nunca fue detenido. Sí, obviamente está sospechado que fue quien inició el fuego. Uh-huh. Pero también tenemos este dato concreto, que es la persona que corre hacia este puesto a pedir una pala. Claro. La pala después la encontramos en inspección ocular en un sector alto, donde evidentemente ha intentado seguramente sofocar el fuego, porque como te digo, son en una vegetación de neneo en que se van prendiendo matas, arden, y es un sector muy particular. Sí. Cuando uno ve las imágenes más o menos puede llegar a entender de lo que estoy hablando. Y en ese intento se debe apagar, evidentemente se ha quemado las extremidades, las piernas, los brazos y la cara. Y bueno, fue así como después de hacer esta inspección ocular encontramos 2 teléfonos celulares más tirados en el lugar, más el teléfono celular que sí se le secuestró a esta persona que está internada, pero no tenemos personas detenidas, no hay personas detenidas, y estamos investigando bien el motivo del fuego, por qué se inició el fuego, si fue con alguna intención especial, si todo eso lo estamos investigando y recién lo vamos a saber o vamos a poderlo determinar con más exactitud cuando hagamos las pericias de los 3 teléfonos secuestrados, de las testimoniales que estamos analizando y del análisis de las prendas y sobre todo las pericias que hagamos sobre si se usó o no se usó acelerante. Hasta acá no tenemos indicios de que se hayan utilizado acelerantes, es decir, nafta o algún combustible, pero todo eso tampoco lo podemos descartar hasta no hacer las pericias y terminar con otras medidas que tenemos pendientes y que se van a desarrollar durante hoy y esta semana. Le pregunto, fiscal, según los datos que van teniendo en el marco de la investigación y algo que había dicho el propio gobernador, insisto con esto, esta persona que está sospechada, según lo que me dice usted, ¿era empleado municipal de Esquel? Sí, entiendo que es empleado municipal de acá de la municipalidad de Esquel, sí. Sí. Y usted me decía, de acuerdo al relato de los hechos y también la denuncia, que esta persona estaba con la comunidad de Nahuelpan y había un reclamo sobre los territorios, digamos, entiendo, ¿no? Donde ocurrió el incendio y donde sucedió toda esta situación, es un sector que está en disputa ante la justicia civil de acá de la circunscripción de Esquel, por una cuestión de posesión que parte de esas tierras, o la mayoría de esas tierras donde se ocurrió esto, son de la comunidad de Nahuelpan. Esa parte de esas tierras las compró un particular de apellido Aguado, compró muchas tierras en ese sector. Hubo uno de los herederos de la asociación Nahuelpan que no quiso vender su parte, y este sector que está en disputa de que si es de Nahuelpan o no es de de Aguado, o si es de la comunidad o no. Esto está en discusión, se apeló. Son situaciones que lo maneja la justicia. Sí. Entre ellos ya saben, este particular Aguado, que en ese sector no deja animales porque siempre están en conflicto con que eso es mío, entonces tratan de no dejar animales. Ahora, esta persona que se encuentra internado como sospechoso, principal sospechoso, ¿también estaba vinculado con esa comunidad de Nahuelpan? Es parte de la comunidad, son todos una familia, son varias familias que viven en ese sector, y esta persona que está internada es familia y es parte de esta gente de la comunidad. Obviamente son de la comunidad Nahuelpan, pero no hay ningún indicio hasta acá para decir o que nosotros
adelantar de parte de la Fiscalía de que se trata de una cuestión relacionada con estos grupos mapuches que están atacando campos particulares o del Estado y demás. Esto es una situación concreta entre dos vecinos que se disputan un sector que está ante la justicia en discusión, y justo hubo una discusión puntual ese día sobre una hacienda que estaban bajando, y por eso posteriormente se inicia ese fuego, pero esto pasó todo dentro del campo. Fiscal, de todas formas, perdón, hay algo de fondo que es la disputa de las tierras, ¿no? Algo histórico, ¿no? ¿De quién pertenecen esas tierras? Eso acá es histórico, sobre todo el sector de la zona nahuelpana es histórico. Sí. Problemas entre vecinos, entre gente que compró y gente de la comunidad, siempre hubo obviamente problemas incluso legales, y sobre todo legales, claro, para ver quién tiene el derecho de el origen de las tierras, claro. No suele pasar que haya, que se personifique, ¿no? O sea, sí la intencionalidad, pero que se encuentra la persona detrás. Y en este caso le pregunto, fiscal, ¿cuáles son las penas en caso de comprobarse esto para quienes hacen estos tipos de incendios intencionales y también poniendo en riesgo vegetación, bosque nativo y demás? Sí, en realidad lo primero que tenemos que determinar antes de hablar si va a haber o no una pena es si el incendio fue doloso, este estrago fue doloso, fue con intención de causar daño, si fue culposo, si fue un accidente y por eso esta persona después quiso y corrió en busca de una pala y querer apagar el incendio. Depende de ante qué situaciones estamos, tenemos que ver si estamos ante una pena u otra, porque son totalmente distintas las situaciones. Nosotros no podemos adelantar que esto fue con intención o con culpa, o decir, accidental, hasta no tener todas las pericias. Claro. Y de ser doloso, hasta incluso podemos estar hablando de un dolo eventual. Entonces, son muchas las situaciones que tenemos que analizar antes de hablar de... Está bien, pero digo, al margen, por eso yo lo corro de eso, ¿no? Al margen de lo que diga la investigación, que allá será otro tema y se tendrá que comprobar, pero digo, cuando hay intencionalidad, ¿no? De alguien que prende con otras intenciones, que es destruir el bosque o vaya a saber qué. ¿Cuáles son las penas que se aplican en esos casos de comprobarse? Si estamos hablando de un incendio, un estrago doloso, es decir, con intención y demás, tiene penas de hasta 10 años de prisión, de 3 a 10 años de prisión. Si hubo peligro común en los bienes y demás, que todo eso lo prevé el Código Penal, sí. Y se determina que hubo peligro en bienes comunes de otras personas. Claro. De 3 a 10 años de prisión. Pensaba además, fiscal, en esto que usted nos brinda como información, que en el caso de Puyén, que se está investigando, también es una investigación en paralelo, allí no solo pasó eso, el bosque nativo, sino que además se puso en riesgo la vida de las personas y se arrasó, creo que 70 viviendas, ¿no? con todo lo que se implica. Son distintas. Sí, claro, sí. Por eso te digo, la pena en caso de que sea un estrago doloso y que haya peligros comunes es hasta 10 años de prisión. Tienen un mínimo de 3, es decir, un delito que incluso podría no ser escarcelable. Pero ya, como te adelanté, hasta que no tengamos bien definido y probado la intención y demás, no podemos adelantar mucho más. Bien. Fiscal, muy amable, le agradezco por la comunicación. No, por favor, a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Ismael Cerdá, procurador de Fiscalía en Esquel.